con quienes llegaron recién. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Vimos esto? Circuito eléctrico. Perfecto. Y creo que ya lo han trabajado en laboratorio también, ¿no? Y así es que este tema ya lo conocemos. Muy bien. Cuando decimos circuito eléctrico, ¿qué es un circuito eléctrico? A ver, ¿cómo lo podemos definir? Por ahí en el examen se me ocurre, les pongo definición de, aunque no debe ser, ¿no? Esta, ¿qué le ponemos? ¿Qué es un circuito eléctrico? Ya lo han hecho en prácticas. ¿Qué es un circuito eléctrico? Ya no saben la lección, se va. Ya van saliendo uno por uno. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un conjunto de elementos por donde la corriente va a circular en forma continua. ¿Sí? Hemos prendido la luz, está prendida la luz. Y mientras esté prendido el foquito, mientras esté prendida la computadora, ¿qué es lo que está sucediendo? Los electrones están en movimiento de manera continua. Y es más, yo les he explicado aquí les he explicado algo, porque ya lo hemos visto, ¿sí? Es el conjunto de elementos por donde la corriente va a circular de manera continua. Y esto va a permanecer así a través del tiempo mientras esté prendido el interruptor. Y también les dije, ¿y qué pasa si yo pongo un cable conductor entre negativo y positivo? Se va a provocar un cortocircuito. ¿Por qué se va a provocar un cortocircuito? Porque ahí solamente voy a tener dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La fuente y el cable conductor. No está completo el circuito. Entonces el cable conductor se va a quemar. ¿Qué me falta agregarle para que el circuito esté completo y pueda funcionar de manera continua? La resistencia. ¿Cuáles son los tres elementos fundamentales o mínimos que debiera tener para que funcione un circuito eléctrico? La fuente o diferencia de potencial. Segundo, el cable conductor. Y tercero, la resistencia. Si yo no tengo esos tres elementos conectados, no funciona el circuito, mínimamente, ¿de acuerdo? Mínimamente. Entonces, llegamos aquí al circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos pueden estar en serie o en paralelo, ¿no? Están en serie cuando hay dependencia de los elementos. Aquí, un elemento depende del otro para que todo funcione. Si yo quito la vidita de aquí del centro, ¿va a funcionar el circuito? No, porque hay dependencia, uno depende del otro. Y un circuito en paralelo, uno paralelo al otro. Miren, cuando esté en paralelo, las fuentes están conectadas a través de este material, de una placa metálica, o puede ser de un alambre también. Entonces, ¿qué pasa si yo retiro la vidita del centro? ¿Lo demás sigue funcionando o no? Sí va a seguir funcionando porque esta de aquí va a estar conectada con esta. No importa que yo quite la del centro. En este caso no. Si yo quito la del centro, he cortado el circuito. Entonces, en la serie hay dependencia de los elementos. Y en paralelo, cada elemento es independiente. Y entonces, ¿cómo están nuestros circuitos en casa? ¿En serie o en paralelo? A ver, he escuchado las dos cosas. ¿En serie o en paralelo? En paralelo. No podrían estar en serie. Si es que estuviesen en serie, ¿qué pasa si yo desconecto el refrigerador? Ya nada funcionaría. ¿De acuerdo? Si el circuito en nuestra casa está en serie, todo tendría que estar conectado. Porque si yo saco un elemento, ya no va a funcionar nada. Entonces, en casa, los circuitos están en paralelo. Y los foquitos de Navidad,
¿En serie o en paralelo? ¿Qué dice? Depende, ¿no? Hay poquitos en serie. Hay unos que los vemos con un solo alambre, y ahí los poquitos. Esos están en serie. Si se quema uno, todo se va a quemar. Pero los otros que vemos varios cablecitos juntos, esos están en paralelo, porque se quema uno y los demás siguen funcionando. Pero hay uno especial que le suelen decir quienes venden, es el piloto. Y dicen, vendemos piloto, ¿no? Ese está en serie con lo demás. Si ese se quemó, no prende nada. Hay que cambiarlo, hay que reemplazarlo para que nuevamente funcione. Pero si se quema otro que no es este principal, si se quema otro, no hay problema, lo demás sigue funcionando, ¿ya? Entonces, normalmente están en paralelo. Gráficamente los podríamos representar así, ¿no? Este símbolo que nos representa la diferencia de potencial eléctrico. Estas líneas, el cable conductor. Estas líneas en zigzag, la resistencia. Y aquí una está a continuación de otra. Entonces, ¿qué va a pasar si se quema la resistencia 3? No funciona, porque está en serie. Aquí tenemos en paralelo fuente, el cable conductor, las resistencias. Miren, si nosotros observamos la resistencia 1, está conectada directamente a la fuente. Si observamos la resistencia 2, conectada directamente a la fuente. Y si observamos la resistencia 3, conectada directamente a la fuente. Entonces, ¿qué pasa si se quema R1? Lo demás sigue funcionando, ¿verdad? Lo demás sigue funcionando. Aquí hay propiedades que en práctica seguramente lo han hecho, ¿no? Cuando un circuito está en serie, podemos calcular la resistencia equivalente o resistencia total con la suma directa de las resistencias, ¿no? El voltaje se distribuye, como está en serie, cuando la corriente pasa, utiliza un voltaje, lo que queda pasa para el siguiente, lo que queda pasa para el siguiente. De tal forma que cuando nosotros prendemos un circuito en serie, uno va a iluminar más, el otro menos, y así, ¿no? Como en cascada. ¿Qué pasa cuando estamos en paralelo? En paralelo, cada resistencia está directamente conectada a la fuente. Entonces aquí, cada resistencia va a prender mucho más, porque está conectada directamente a la fuente. La intensidad. Como esto está uno a continuación de otro, todo está en una sola línea, la intensidad es la misma en cualquier punto. Recuerden que la intensidad es el número de cargas que pasan por un determinado punto en la unidad de tiempo. Entonces, si todo está en línea, en cualquier punto voy a poder contar lo mismo, ¿no? Por eso la intensidad es igual en cualquier punto. Cuando es en paralelo, la intensidad va a ser diferente en 1, diferente en 2, diferente en 3, salvo que las resistencias sean exactamente las mismas, ¿no? Pero en realidad cada una va a tener su propia intensidad y la intensidad total va a resultar de la suma de las intensidades parciales. Y finalmente tenemos la conductancia, que ya saben que es inversa a la resistencia. Esto para que lo sepan, para que tengamos idea. No les voy a pedir cálculos en el examen tampoco. Y tenemos un circuito mixto. Pregunto, ¿cómo está R1 con R2? En serie. ¿Y cómo está R1, R2 con R3? En paralelo. ¿Qué pasa si se quema R3? R1 y R2 siguen funcionando. ¿Qué pasa si se quema R1? R2 no funciona y R3 sí funciona, ¿no? Sí sigue funcionando porque R3 está conectado directamente a la fuente. Tipos de corriente. Existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Cuando decimos corriente continua, el flujo de electrones va a ser en una sola dirección. Repito, corriente continua, el flujo de electrones en una sola dirección. Ejemplo, la pila. Sabemos que en la pila este es el lado positivo y este es el lado negativo.
Cuando cerramos el circuito, los electrones se van a mover del lado negativo hacia el lado positivo, en una sola dirección, no existe el camino inverso. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando utilizamos ya varias veces una pila? Se agota. Va a llegar un momento en que se acabó, ya no funciona más. Últimamente, pues, motiva mucho a utilizar las pilas recargables, ¿no? Para evitar la contaminación. Entonces, cuando se agotó, hay que enchufarlo otra vez con el cargador para que nuevamente se cargue y podamos utilizar. Entonces, aquí la corriente se va a acabar. ¿Por qué? Porque fluye en una sola dirección. Si queremos graficar en el plano cartesiano, el voltaje permanece constante a través del tiempo, así, en línea recta. Eso es lo que ocurre en una pila. ¿Qué pasa en la corriente alterna? En la corriente alterna, la corriente va en una dirección y también va en la otra dirección. Va en una dirección y va en la otra dirección. En nuestros domicilios es esta la corriente que existe, ¿no? La corriente alterna. Porque si no fuese así, nosotros tendríamos una sola dirección para enchufar algo eléctrico. Nos dirían en el enchufe de la computadora, diría, este es polo positivo y este es polo negativo. Y en los tomacorrientes también tendría que estar marcado, positivo o negativo. De tal forma que el positivo vaya al positivo, el negativo vaya al negativo y podamos cerrar el circuito. Pero no es así. Agarran el enchufe de la computadora, lo ponen de un lado, funciona. Lo voltean, lo ponen del otro lado, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es corriente alterna. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Forma ciclos, y esto ya lo conocen ustedes, forma ciclos, ¿no? Comenzamos, aumenta el voltaje, si hablamos en nuestro país, llega a 220, luego disminuye, menos 220, vuelve a subir, vuelve a bajar, y entonces podemos contar ciclos, podemos calcular una frecuencia, contar cuántos ciclos se producen en un segundo. ¿Ya? Eso podemos hacer con la corriente alterna. Y no se nos agota, ¿no? No se nos agota porque no va en una sola dirección. Va en una y va en otra dirección. No se nos agota. Lo que sí nos va a costar es pagar, ¿no? Mientras más gastemos, mientras más consumamos, mientras más juntemos negativo con positivo, más vamos a tener que pagar. Cuando hablamos de la corriente alterna, existe la corriente alterna monofásica. Esta es la que utilizamos en nuestros domicilios. 220 voltios, 60 Hz. Monofásica es esto. Una sola figurita de los ciclos. Esto es monofásico, uno solo, no veo más. Y también existe la corriente alterna trifásica. Y la corriente alterna trifásica alcanza una diferencia de potencial de 380 voltios. Y es como dibujar aquí otras ondas, pero que no hacen fase con la anterior. Es como que tengamos aquí tres ondas trifásicas, pero que no se superponen una con otra. Y eso magnifica el voltaje. Esta corriente trifásica la utilizan en los talleres, por ejemplo, donde tienen que hacer funcionar máquinas para soldadura, que utilizan mayor voltaje. Una máquina de rayos X también tiene que tener una instalación de corriente alterna trifásica. Porque ¿qué pasa si la enchufan a la corriente normal? Va a provocar un cortocircuito, porque pone en movimiento muchísimos electrones. Y la monofásica no alcanza. Por eso tiene que ser trifásica. ¿De acuerdo? Bien. No sé si han experimentado alguna vez, ¿no? Que algún domicilio ha llevado una máquina de soldar. Y esa máquina de soldar no la enchufa a los tomacorrientes del interior de la casa. La enchufan en los cables que vienen del poste. Ahí lo enchufan. ¿Para qué? Para evitar un cortocircuito. Ahora ya existen máquinas portables que pueden ser utilizadas en domicilio, enchufarlas normalmente, pero si es una máquina más grande, nunca la van a enchufar en un tomacorriente normal. Nunca. La enchufan, la conectan a los cables que vienen de la calle. ¿De acuerdo? Porque son más gruesos.
y van a soportar más el flujo de electrones. Instrumentos para medidas eléctricas, esto también lo han hecho en prácticas. En el laboratorio existen los multímetros. Y un multímetro mide todo, ¿no? Mide intensidad, mide resistencia, mide voltaje, diferencia de potencial, mide decibeles también. Por eso se le dice multímetro. Pero también existen solo voltímetros. Si decimos voltímetro, este va a servir para medir diferencia de potencial eléctrico. Solo diferencia de potencial eléctrico. Y también existen amperímetros, solo amperímetros, solito. Y el amperímetro va a servir para medir la intensidad de corriente. Ahora, ¿cómo debemos hacer la instalación? Yo les digo, midan la diferencia de potencial eléctrico de este tomacorriente, de este. ¿Cómo hacen la instalación? En paralelo, uno frente al otro. Un cable del voltímetro, miren, todos siempre van a tener dos cables. Por convencionalidad internacional, el negro es negativo y el rojo es positivo. Entonces, estos cablecitos, uno lo ponemos a un huequito y el otro al otro huequito. Y puede que la lectura que nos va a dar aquí sea positiva o sea negativa. Si tú enchufas de un lado y te salió positiva y luego le cambias, la siguiente va a ser negativa. Porque ya les dije que un cablecito es positivo y el otro cablecito es negativo, ¿verdad? Es negativo, así funciona. Entonces, para medir la diferencia de potencial eléctrico, tenemos que hacer la conexión en paralelo, uno frente al otro. Igual te puedo decir, mide la diferencia de potencial de esta pila. Van a poner un cable al negativo y otro cable al positivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando queremos medir con el amperímetro? El amperímetro nos va a medir la intensidad de corriente eléctrica. O sea que nos va a medir cuántas cargas van pasando por un punto específico en un segundo. El amperímetro tiene que contar cargas. Por lo tanto, si tiene que contar las cargas que pasan, tenemos que ponerlo como parte del circuito. Aquí, la fuente, el cable, el foco. Aquí tenemos que insertar el amperímetro, porque yo quiero que el amperímetro cuente cuántas cargas van pasando por él. Entonces, si lo he insertado aquí, la corriente va a comenzar a pasar por el amperímetro y va a comenzar a contar. Y nos va a decir cuántas cargas pasan por segundo. Lógico que en la fórmula decimos cargas dividido tiempo, coulomb segundo, y eso se llama amperio. Entonces, para medir la intensidad, tenemos que construir un circuito en serie. Uno a continuación del otro, el amperímetro a continuación del foco. Y si queremos medir diferencia de potencial, es en paralelo, uno frente al otro. Esto es importante, y es importante que lo conozcamos, por favor. Efectos de la electricidad en función de la intensidad. Yo les dije que por nuestro organismo podrían pasar 10 millones de cargas en 24 horas. No nos hace nada. Pero si pasan 10 millones de cargas en un milisegundo, podemos quedar carbonizados, ¿verdad? Entonces, va a depender de la intensidad. Ya habíamos hablado de la diferencia de potencial. ¿Hasta qué potencial podríamos jugar? 50. ¿Hasta? 50. Hasta 50. De 51 a más, tenemos que tener cuidado y hay distancias. Ahora nos aprendemos hasta qué intensidad podemos jugar. Miren aquí. De 1 a 3 miliamperios, no son amperios, miliamperios. De 1 a 3 miliamperios hay percepción. El paso de la corriente produce cosquilleo, pero no existe peligro. Podemos agarrar una pila, por ejemplo. Si la agarramos con los dedos, la pila, no sentimos nada.
porque ya sabemos que aquí tenemos bastante tejido adiposo, ¿verdad? Y no hay una conexión directa. Pero ¿qué pasa si la pila se la ponen en la punta de la lengua? Ahí sí va a ser fastidioso, se va a producir un cosquilleo. Estamos en este orden de 1 a 3 miliamperios. Puede haber percepción o no hay percepción, pero no nos hace daño, ¿de acuerdo? Eso es lo que les dije, ¿no? Si no tenemos cable a tierra, y pasamos esta parte que es más sensible por el borde del refrigerador o por el borde de una laptop, vamos a sentir un leve cosquilleo, pero no nos hace daño. Siguiente, de 3 a 10 miliamperios ya va a haber electrificación. El paso de la corriente produce contracciones involuntarias de músculos y pequeñas alteraciones. ¿Pero nos provoca daño real? No, todavía no. Hay un dispositivo que se hace con pilitas y que luego los cablecitos de las pilas, ya de esta intensidad, ¿no? De 3 a 10 miliamperios, los cablecitos se los puede conectar aquí en esta parte del dedo pulgar. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Que el pulgar comienza a moverse solito en respuesta a esa intensidad. Porque si yo no tengo la conexión, yo decido si el pulgar lo quiero flexionar, relajar, yo decido. O yo decido que no pase nada, yo doy la orden. ¿Por qué? Porque estos son músculos voluntarios, dependen de nuestra voluntad. Nosotros decimos si caminamos, decidimos si caminamos, si flexionamos, si extendemos, nosotros damos la orden. Pero ¿qué pasa si conectamos esta intensidad de 3 a 10 miliamperios, conectamos aquí? El pulgar se va a mover solito y no vamos a poder hacer nada para evitarlo. No voy a poder decir, no quiero mover el pulgar, no puedo, ya no puedo, porque ahora la respuesta es dependiente de esta intensidad, pero no nos hace daño todavía. De 10 a 15 miliamperios, tetanización. Este es el límite, 10 es el límite. Ese valor no los aprendemos de memoria. A partir de 10 miliamperios, ya hay que tener cuidado porque se va a producir tetanización. El paso de la corriente produce contracciones musculares, agarrotamientos, pérdida del control muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien agarra un cable con esa intensidad, se va a quedar pegado. ¿Por qué? Porque se ha contraído el músculo y ya es grande la intensidad que el músculo se queda contraído. Yo no puedo hacer la función contraria, que es relajar para soltar. Por eso se dice tetanización. Se queda agarrotado, ahí contraído. Muchas veces hemos visto eso, ¿no? Muchas veces las personas hacen contacto con la corriente eléctrica, con esta de 220 voltios, y hay que tener cuidado. Va a depender del tiempo también. Entonces, si hace contacto con la corriente y no puede soltar, no lo consideremos como que es tonto, ¿no? Y le digamos, suelta, pues suelta. No va a poder soltar. Simplemente no va a poder soltar, porque el músculo se queda contraído. No puede hacer la función contraria de relajar. Y ahí sí necesita primeros auxilios urgentes. Pero vamos, y con nuestras manos lo retiramos. No, porque ahora por esa persona está circulando la corriente eléctrica. Y si nosotros vamos a agarrar, es como agarrar un cable pelado. La corriente va a interactuar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Con un material aislante, ¿no? Separarlo de la corriente eléctrica, cortar la corriente eléctrica y separarlo para que ya no siga circulando por él. Porque mientras más tiempo circule, más daño podría sufrir. Últimamente, según la normativa internacional y nacional, existen pues estas palancas que les dicen termosensibles, esas que tenemos ahí. Son termosensibles, de tal forma que si nosotros estuviésemos jugando con la corriente eléctrica y provocamos un cortocircuito, calienta, ¿no? El sistema calienta, el flujo de electrones calienta, ya les he contado eso. Y ese calor llega a la palanca y tiene un sensor, pues. Si superamos ese sensor, se baja la palanca solita. ¿Por qué se baja solita? Para evitar que las personas
sufran daño, ¿no? Pero no todos tienen en sus domicilios esas palancas termosensibles que ya debieran tener. Las antiguas, ¿cómo eran? Eran unas palancas más grandes que se bajaban, ¿no? Se subía y se bajaba, ahí un dispositivo. ¿Y qué tenía ahí? Plomo. Entonces, ¿qué pasaba con el plomo? Cuando por ahí había algo que ya no funcionaba bien, un cortocircuito, el calor llegaba al plomo y el plomo se fundía, porque es blandito el plomo. Pero muchas personas, ¿qué hacían en su casa? Ay, qué flojera, ¿no? Se fundió el plomo, qué flojera. Me da flojera cambiar el plomo, porque lo cambiaban el plomo. Se tenía que cambiar el plomo cuando se fundía. Entonces, en vez de plomo, ¿qué le ponían? Un alambre grueso de cobre, que nunca se iba a fundir. Claro, te ahorra el tiempo de estar cambiando, pero ¿qué es más riesgoso? Que tú sufras la descarga eléctrica, ¿no? Entonces, eso no era automático como estas que existen ahora, ¿no? Ahora estas termosensibles son geniales porque nos van a proteger de alguna manera de las descargas eléctricas. Entonces, esto no los aprendemos de memoria. 10 miliamperios. A partir de 10 miliamperios hay mucho riesgo de que nos quedemos pegados a la corriente eléctrica. De 15 a 25 miliamperios, paro respiratorio. La corriente ya es más intensa, ya va a llegar a los músculos respiratorios, ya no queda en la mano, porque normalmente el contacto lo hacemos con la mano. Entonces, ya es más intensa, llega a los músculos que participan en la respiración. Y si los músculos que participan en la respiración se quedan contraídos, no vamos a poder inspirar ni expirar. Por eso se puede provocar un paro respiratorio. De 25 a 30, asfixia, pues, ¿no? Lógicamente, ya la corriente atraviesa el tórax, ya no hay movimientos que participan en la respiración, no hay inspiración, no hay expiración. Mayor de 30, este es otro valor, 30 miliamperios, fibrilación ventricular. Ya es más grande la intensidad que llega, la corriente llega al corazón y le va a provocar lo mismo, se va a tetanizar, se va a quedar contraído y no va a funcionar. Y ahí ya hay riesgo, pues, ¿no?, de que se pueda producir la muerte por una descarga eléctrica. Entonces aquí nos aprendemos 10 miliamperios y 30 miliamperios. ¿Por qué 10 miliamperios? Porque ahí comienza la tetanización. ¿Y por qué 30 miliamperios? La fibrilación ventricular. Algunos autores dicen otros valores, ¿no?, que son un poquito mayores, pero mejor nos aprendemos estos, más seguridad. Cuando hablamos del cuerpo humano, nuestro cuerpo ofrece resistencia al ingreso de la corriente. Ofrece resistencia al ingreso de la corriente. Pero ¿qué es lo que pasa con esa resistencia? No es un valor constante. No es un valor constante. No podemos decir todo nuestro organismo tiene el mismo valor de resistencia. Ya sabemos que resistencia es oposición al flujo de electrones. Oposición a que ingresen los electrones a nuestro organismo. Pero no todo nuestro organismo tiene los mismos valores. Si nosotros medimos oreja, vamos a tener un valor de resistencia diferente si medimos hombro, pie, o si medimos mano, va a ser diferente. Pero también influye cómo está nuestra piel. Si nuestra piel está seca, tendríamos más resistencia. Pero si nuestra piel está húmeda, la resistencia disminuye. Y si está mojada, va a disminuir mucho más. ¿De acuerdo? Entonces va a depender. Va a depender de si se bañaron o no. Saben que tenemos células muertas, ¿no?, en la piel. Y esas células muertas aumentarían la resistencia. Pero ¿qué pasa si se han bañado? Salen esas células muertas y disminuye la resistencia. Va a depender de sus emociones. Si una persona es más nerviosa, su resistencia es menor. Si una persona es más serena,
su resistencia es mayor. Si una persona se asustó por algo y su corazón comienza a latir más rápido, menos resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, depende de muchos factores los valores de resistencia. Y lógicamente, de esos factores va a depender cómo sería el daño que podría sufrir una persona cuando interactúa con la corriente eléctrica directamente. Valores típicos. No es para que se los aprendan de memoria, solo es para tener referencia. Lo que sí deben tener siempre es la referencia de algo, mayor que, menor que. Eso sí lo tienen que tener presente. Piel muy seca, de 100.000 a 1.000.000 de ohmios. Piel húmeda, miren cuánto disminuye, de 1.000 a 10.000. Piel mojado, lesionada, de 500 a 1.000. Son cosas diferentes, decir mojado que decir húmedo, ¿verdad? El cuerpo interno sin piel, de 300 a 500. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra piel ofrece resistencia, ¿no? Ofrece resistencia. Sin piel, esa resistencia disminuye notablemente. En promedio, en condiciones normales, se considera 1.000 ohmios como un valor de resistencia para una persona. Pero ya les he dicho que depende de muchos factores. Pero si quisiésemos considerar un valor, podríamos considerar este, ¿no? 1.000 ohmios. Factores que influyen en la resistencia del cuerpo: el estado de la piel, el punto de contacto, la tensión aplicada o el voltaje o la diferencia de potencial, la duración del contacto, el área de contacto, las condiciones ambientales. Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Si decimos estado de la piel, si es seca, si es húmeda, si es mojada, si está lesionada, si está sin piel, ¿no? Si está sin piel, todo eso. El punto de contacto. La corriente es más peligrosa si atraviesa zonas vitales. Por ejemplo, mano-mano, mano-pie, cabeza-pie. ¿Por qué mano-mano? ¿Por qué mano-pie? ¿Por qué cabeza-pie? Porque hay riesgo que pase por el corazón. Ese es el problema, que pase por el corazón. Porque si no pasa por el corazón, se puede dañar el tejido, pero no tenemos riesgo de que sufra fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, hay zonas que son mejor. Hay zonas por donde circula la corriente que es más peligroso. La tensión aplicada ya la sabemos, ¿no? Hasta 50 no hay problema, de 51 a más sí hay riesgo, inclusive considerando la distancia a la que nos debemos mantener. La duración del contacto, lógico, cuanto más tiempo dure el contacto, mayor va a ser el daño. Por eso es que si vemos que una persona se quedó pegada a la corriente, de inmediato, en el menor tiempo posible, hay que separarla. El área de contacto, superficies grandes, ofrecen menos resistencia. ¿Por qué? Porque más corriente va a ingresar a la vez, ¿no? Más corriente a la vez va a ingresar al organismo. Y las condiciones ambientales, pues, ¿no? Humedad, temperatura, la presencia de metales, de agua, reducen la resistencia. Utilizar duchas eléctricas siempre hay que tener cuidado y hay que asegurarse que esté conectado a poste tierra. Porque una descarga eléctrica va a ser muy peligroso. La persona está en agua y el agua es un alto conductor de la electricidad. Corriente eléctrica a través del cuerpo. Esto sí les voy a pedir que calculen en el examen, sí les voy a pedir que calculen. Si usamos la ley de Ohm, vamos a decir que la intensidad se puede calcular conociendo la diferencia de potencial eléctrico dividido la resistencia del objeto. Cuando una persona, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona toca una fuente de 220 voltios, que es nuestra corriente, y esta persona tiene una resistencia de 1.000 ohmios, yo puedo calcular la intensidad. Y la intensidad va a ser igual a 220 voltios dividido 1.000 ohmios. Si hacemos la división, la intensidad nos queda 0,22 amperios. Pero para que nosotros podamos hacer comparaciones, esta intensidad la tenemos que poner
en miliamperios. 220 miliamperios. ¿Cuál era el límite? 10 para tetanizar. O sea que 220, por eso es por los riesgos, ¿no? Por eso en los riesgos, muchas personas, y bueno, a veces cuando hacen un primer contacto con la corriente y es puntual, es un punto chiquitito, la persona es expulsada. La expulsa, es tan grande la energía de los 220 que es expulsada a la persona. Y se va a golpear, ¿no? Puede caer de mala manera y sufrir ya otro tipo de lesión que no va a ser exactamente la corriente. Y si se queda pegada, sufre mucho más daño, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Entonces, es grande la intensidad que circula si solo consideramos 220 voltios. Pero también es importante considerar el recorrido de la corriente a través del cuerpo, porque va a haber un recorrido. Cuando una persona entra en contacto con una fuente eléctrica, la corriente fluye desde el punto de entrada hasta el punto de salida del cuerpo, siguiendo el camino de menor resistencia. Siempre la corriente va a ir por el camino más fácil, ¿de acuerdo? Podríamos hacer una conexión así, miren, aquí. Yo podría hacer una conexión, ¿dónde está? Aquí. Podría hacer esta conexión con los foquitos normal y le puedo poner a la vez un cablecito aquí de negativo a positivo. ¿Por dónde va a ir primero la corriente? Por el cable. No va a ir por aquí, porque si va por los focos le ofrece resistencia. La corriente va a ir por el camino más fácil y el camino más fácil es el conductor solito. A la corriente no le va a interesar, al fenómeno físico no le va a interesar que va a provocar un incendio. Él no sabe razonar eso, ¿de acuerdo? Simplemente la ley física dice, va por el camino de menor resistencia. Y la menor resistencia es el cable y se va a incendiar, ¿de acuerdo? Entonces, ese principio también lo debemos tener presente. Estábamos ahí. Entonces, la corriente va a ingresar al organismo y va a circular por nuestro organismo, siguiendo el camino de menos resistencia. Principales posibles recorridos. Mano a mano. La corriente atraviesa el tórax y el corazón. Muy peligroso. Mano-pie. La corriente pasa por el corazón y parte del tronco. Muy peligroso. Pie-pie. La corriente atraviesa principalmente las piernas, ¿no? Moderadamente peligrosa, porque eso ya va a depender de qué voltaje es, qué intensidad se está generando, cuánto tiempo, le va a provocar lesiones, pero no va a ser con riesgo de morir. Mano-cabeza, atraviesa cerebro y corazón, extremadamente peligrosa. Pero aquí también podríamos decir, ¿no? ¿Qué es más peligroso cuando decimos mano-cabeza? ¿Tocar la corriente con la mano izquierda o tocar la corriente con la mano derecha? Con la izquierda, ¿no? Porque si tocamos con la izquierda, casi es seguro que la corriente vaya por el corazón, ¿no? Es muy peligrosa, extremadamente peligrosa, extremadamente. Una sola extremidad recorre una parte pequeña del cuerpo, es la menos peligrosa, ¿no? Es la menos peligrosa. Pero eso va a depender. A ver, imagínense ustedes que estamos parados en tierra, en tierra, y con una mano tocamos una fuente de corriente eléctrica. Y con la otra mano nada, ¿no? No tocamos nada. Con una sola mano tocamos la corriente eléctrica. ¿Cuál sería el posible circuito? ¿Por dónde va a entrar la corriente? Por la mano. Va a ingresar al organismo. ¿Y ahora por dónde va a salir? ¿Saldrá por la otra mano? Si está en el aire, ¿saldrá por la otra mano? No. ¿Por dónde va a salir? Por los dos pies. Porque parados nosotros en tierra, estamos haciendo cable a tierra.
Estamos haciendo cable a tierra. Entonces la corriente va a circular mano, los dos pies. ¿Cuándo va a ser más riesgoso? Va a depender de la mano con que cojamos también. Si cogemos con la mano izquierda, es mucho más peligroso que coger con la mano derecha. Y entonces aquí hay que introducir un nuevo término. Se llama factor de corriente del corazón. Y lo podemos simbolizar con F mayúscula. El factor de corriente del corazón, también llamado factor de paso de corriente, ojo con esto, representa la fracción de la corriente total que pasa realmente por el corazón. Esto se puede calcular, ¿no? Representa la fracción de corriente que va a pasar por el corazón. Es decir, si yo hago contacto con la corriente eléctrica, ¿toda esa intensidad pasará por el corazón? No va a pasar toda. Va a haber una fracción de esa corriente que va a pasar por el corazón. Y a eso le decimos factor de corriente del corazón, según el trayecto del flujo eléctrico por el cuerpo. Este factor se usa para calcular la corriente efectiva que alcanza el corazón y evaluar el riesgo de fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Las personas vamos a estar en contacto con una intensidad, pero ¿toda esa intensidad llegará al corazón? No, va a llegar una parte, una fracción, y a eso se le dice factor de corriente del corazón. ¿Pero de qué va a depender esa fracción que llegue al corazón? De cómo la corriente va a circular por nuestro organismo. ¿Y de qué va a depender de cómo la corriente circula por nuestro organismo? De cómo hacemos el contacto. ¿Cuál es nuestra disposición en ese momento? ¿Cómo estamos en el universo en ese momento? Y entonces hay varios casos. Miren aquí. Va a haber un factor, un F de 1,5. Este es el peor. ¿Y cuándo va a ser 1,5? Cuando la persona toque la corriente con la mano izquierda. Y casi seguro llega pues al corazón, ¿no? 1,5. 1,3, baja un poquito, cuando toca con la mano derecha. 1, si toca con la mano izquierda y sale por los dos pies. También puede ser 1, si toca con la mano, va hacia la otra mano y se distribuye a los dos pies, ¿no? Acá es como que sale mano, sale por los pies también. 0,8, si toca con la mano derecha y sale por los dos pies. Y así sucesivamente. Yo no les voy a pedir que se aprendan, ¿no? Yo no les voy a decir en el examen, les voy a poner la figurita y les voy a decir cuál es el factor de corriente del corazón. No. Pero sí tienen que tener presente que este factor representa el porcentaje de intensidad que realmente llega al corazón. Y que si es más grande, va a provocar ahí más riesgo de que pueda sufrir fibrilación ventricular. Y también depende del tiempo que se esté haciendo contacto con la corriente. Y entonces tenemos que hacer dos cálculos. El primer cálculo es con esta fórmula, con la ley de Ohm. Intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esta sería la intensidad total que estaría circulando por el organismo. Pero ahora, de esta, ¿qué parte llega al corazón? Para calcular la parte que llega al corazón, utilizamos esta fórmula. Corriente que atraviesa el corazón, I sub C, va a ser igual a la corriente total, multiplicado por el factor de corriente del corazón. Un factor de corriente del corazón mayor significa que más corriente pasa por el corazón, aumentando el riesgo de fibrilación ventricular. O sea que el peor es este, ¿no? 1,5. Este indica que más corriente va a pasar por el corazón. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos, creo que lo tienen en la práctica también, pero es que es importante.
Aquí tenemos un motor que está funcionando, que está enchufado a 220 voltios. Este motor tiene cable a tierra, la figurita nos dice que tiene cable a tierra. Y de estos 220, este motor deposita en tierra 150 voltios. Se supone que con la diferencia está funcionando el motor. ¿Qué pasa si este motor no tiene su cable a tierra? Si no tiene cable a tierra y viene una persona y toca el motor, ahora quien hace de cable a tierra es la persona. Estos 150 voltios que debe depositar en tierra, ahora van a pasar por la persona. Y la persona hace de cable a tierra. Entonces la pregunta es, si 150 voltios es la diferencia de potencial con que esté en contacto la persona, y esta persona tiene una resistencia de 1500 ohmios, les pido calcular cuánto tiempo tiene la persona para soltar y no quedarse pegada al motor. Eso queremos calcular. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para que retire la mano y no se quede pegada al motor? Y también les podría preguntar, ¿y cuánto tiempo tiene la persona para que retire la mano y no sufra fibrilación ventricular? Entonces, lo primero que van a tener que hacer es calcular esta intensidad total. A ver, calculemos por favor. Aquí pondríamos 150 dividido 1500 ohmios. 150 voltios dividido 1500 ohmios. Si dividimos 150 entre 1500, ¿cuánto nos sale? 0,1 ¿qué? Amperios. Perfecto, amperios. Pero mejor lo ponemos en miliamperios. ¿Y si es miliamperios? 100 miliamperios. Pero esa sería la intensidad de corriente total. O sea, esa sería el número de cargas que está ingresando al organismo por segundo. Pero a nosotros, más que esa intensidad total, nos interesa la corriente que atraviesa el corazón. Pero para calcular la corriente que atraviesa el corazón, voy a tener que multiplicar esa intensidad total por el factor de corriente del corazón. Para este modelo que toca el motor con la mano derecha y está haciendo de cable a tierra, la corriente va a salir por los dos pies. Entonces me voy a buscar la figurita, toca con la mano derecha, sale por los dos pies, 0,8. Voy a tener que multiplicar 100 miliamperios por 0,8. ¿Cuánto sale? 80 miliamperios. O sea, por toda la persona, la intensidad es 100 miliamperios. Por el corazón, 80 miliamperios. Miren que es bastante, ¿no? De 100, 80 por el corazón, muchísimo riesgo. Pero ahora, ¿cómo voy a determinar el tiempo? Para eso existen mapas estandarizados. Corriente alterna, intensidad en miliamperios, y aquí el tiempo en milisegundos. Intensidad en miliamperios y el tiempo en milisegundos. Aquí tenemos que interpolar, así se llama el procedimiento. Tenemos que interpolar para responder lo que nos están preguntando. Primera pregunta, nos dice, esta persona, ¿cuánto tiempo tiene para que suelte el motor y no se quede pegada? Entonces vamos aquí, 80 miliamperios, ¿en dónde está 80? Entre 50 y 100 más pegado a 100, ¿no? Aquí, ahí estaría, a ver, mejor lo voy a dibujar en la pizarra. 80 miliamperios lo ubicamos por aquí más o menos. Y tenemos que trazar una perpendicular
hasta encontrar la línea del umbral de no soltar. Aquí nos dice umbral de no soltar. Esta es la línea del umbral de no soltar. Si me dice umbral de no soltar, creo que ya entiende muy bien qué significa umbral, que es a partir de ese punto hacia arriba ya no soltaría. Si estamos de esta línea hacia abajo, sí puedo soltar todavía. Entonces, trazamos la línea perpendicular hasta encontrar ese umbral de no soltar. Y de ahí trazamos la otra línea perpendicular para ver el tiempo. Digamos 100 milisegundos, ya redondeado. Tiene 100 milisegundos para soltar y no quedarse pegado. ¿Cuánto es 100 milisegundos? Nada, ¿verdad? Nada, es como que tendría que hacer esto, ¿no? Y es mucho todavía de repente, ¿no? Es mucho. ¿Qué sucede si supera ese tiempo? Se va a quedar pegado. Se va a quedar pegado. Sí o sí se va a quedar pegado. Miren qué peligroso que es. Por eso es que no tenemos que tener esa manía de estar tocando las cosas. Muchas veces nosotros, ¿no? Por donde vamos, tocamos la pared. Por donde vamos, a ver, ¿qué es esto? Lo tocamos. Nos gusta tocar, ¿no? Si es algo que funciona con corriente eléctrica, mejor lo miramos de lejos, porque no sabemos cómo está la instalación, no sabemos si tiene el cable de tierra o no. Y si nosotros tocamos, nosotros hacemos de cable a tierra. Eso se va a dar sí o sí, así es la ley física. ¿De acuerdo? Y ahora les pregunto, ¿y cuánto tiempo tiene para soltar y no sufrir fibrilación ventricular? Entonces sigo con los 80, ¿no? Sigo trazando la línea y me encuentro con esta otra línea que nos dice umbral de fibrilación. Aquí. ¿Cuánto tiempo tiene? Digamos, 1000 milisegundos. Igual es nada. ¿De acuerdo? Igual es nada. ¿Sí? Entonces, la corriente eléctrica, dependiendo de la magnitud, dependiendo de la intensidad, dependiendo del factor de corriente del corazón que estamos aprendiendo hoy día, va a ser peligrosa. ¿Tenemos que tener miedo de trabajar con corriente eléctrica? No, mientras cumplamos con las normas de seguridad. Y si no conocemos, no toquemos. Así de simple. Si yo tengo un equipo médico que no sé cómo funciona, mejor pregunto al responsable, porque debe haber algún técnico que hace funcionar esas cosas. ¿De acuerdo? Y si de todas maneras no hay técnico y lo quiero hacer, primero hay que leer. ¿Qué tengo que leer? Todo lo que funciona con corriente eléctrica tiene un manual. Y muchas veces en la parte posterior, en la base de esto, dice con qué voltaje funciona. Dice con qué intensidad funciona. Ahí nos dice 220 voltios. Tengo que tener cuidado. Solo puedo jugar de 50 para abajo. También dice amperaje. Ahí nos va a decir. Si supera los 30, tengo que tener cuidado para poder enchufar, para poder utilizar. Si no lo conozco, si no puedo, mejor no lo hago. ¿De acuerdo? Peor todavía si van a interactuar con un paciente. Si no saben cómo es el equipo y le tienen que hacer un diagnóstico a un paciente tocando con el equipo al paciente, hay que tener cuidado. Y hay que prepararse para eso, chicos, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Leer un manual, pedirle a alguien que me explique. Si ya yo sé que voy a trabajar en una determinada área donde funcionan equipos, primero pregunto, ¿y cómo funciona esto? ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Y qué pasa si sucede lo otro? ¿Y qué pasa si se desenchufa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Tienen que instruirse, ¿de acuerdo? Nadie lo sabe todo. Hay que instruirse, hay que saber preguntar. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, entonces así hacemos el cálculo. Pero también existe el mapa para la corriente continua. Y entonces les pregunto, ¿qué es más peligroso? ¿La corriente alterna o la corriente continua? Igual, ¿no? Marcaría 80 por aquí.
Ya ustedes con una reglita bien hechecita. ¿Tiene más tiempo para soltar y no quedarse pegado? En el anterior, ¿cuánto tenía? 100. ¿Y ahora cuánto tiene? Ya 250 aproximado, ya 200. Nos da más tiempo, ¿sí? Y el de fibrilación no lo alcanza. O sea que con esta corriente sí se podría quedar pegado, ¿verdad? Tiene más tiempo, pero se va a quedar pegado de repente. Pero no alcanza el umbral de fibrilación. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es más peligrosa? Dale. Una consulta. Para el análisis que estamos haciendo, sí o sí tenemos que hacer con la cantidad de intensidad de corriente que pasa por el corazón o por todo el cuerpo. No, por el corazón. Pero para el umbral de soltar, también. También, sí. También, sí. Porque de eso va a depender el daño que sufra tu corazón. Si te quedas pegado, más daño vas a sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que hacerlo. En este caso nos interesa el factor de corriente del corazón. ¿Ya? Hay que hacerlo con eso. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, esto tampoco se lo van a aprender de memoria, ¿no? Ya sabemos que existen líneas. Esta línea, por ejemplo, dice umbral de percepción. Umbral de percepción. Por debajo de esto no sentimos nada. Por encima de esto ya sentimos cosquilleo. Llegamos a la línea del umbral de no soltar. Por debajo de esta línea sí podemos soltar. Si llegamos al umbral y superamos, ya no vamos a soltar. Igual, ¿no? Umbral de fibrilación, probabilidad de fibrilación del 5%, eso quiere decir que de 100 personas, 5 van a hacer fibrilación sí o sí, si llegan a esta línea. Y aquí 50%, ¿no? Si llegan a esta línea, 50%. Si se supera, ya pues si seguimos jugando con eso, poniendo valores, ya se llega a la muerte. Y que creo que no necesitamos decir, hasta acá tienes que llegar para morir, no. Ya desde donde comienza el umbral de fibrilación, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desde ahí ya es peligroso. Listo, con esta parte terminamos bioelectricidad, cosas puntuales que las tienen que saber. Todo lo que hemos dicho se lo tienen que saber, por favor, de memoria. De hoy para la vida, les dije, ¿no? De hoy para siempre, que es un poquito. Cosas puntuales que necesitan saber. Lo demás que lo haga el electricista, el ingeniero electrónico, el ingeniero eléctrico, que lo hagan ellos, ¿sí? Pero esto básico sí lo tienen que saber. Y pasamos a otro tema muy bonito, muy bonito, que es hablar de radiación nuclear. ¿Qué es hablar de radiación nuclear? En medicina decimos medicina nuclear. Todo un tema, ¿no? Todo un tema que funciona en el hospital. Hay una unidad de medicina nuclear, equipos que funcionan. Muy interesante, realmente es muy bonito, muy interesante en la aplicación médica. Cuando decimos radiación nuclear, ¿a qué se refiere? Hablar de los átomos. Aquí tenemos que hablar de los átomos. ¿Y qué nos interesa hablar de los átomos? ¿Qué nos interesa conocer del átomo? Nos interesa conocer que existe un núcleo y que existe una nube o corona electrónica. En la nube o corona electrónica, ¿qué encontramos? Los niveles de energía. Y en cada nivel de energía tenemos electrones. Y los electrones van a tener una energía dependiendo del nivel de energía en donde estén. Si los niveles de energía están cercanos al núcleo, menos energía. Si están más lejos del núcleo, más energía. Y ya habíamos estudiado que los electrones pueden saltar, ¿verdad? Y que cuando saltan de un nivel superior a un nivel inferior, es interesante porque genera la luz láser, aplicado al 100% en medicina en la actualidad.
Y cuando hablamos del núcleo, ¿qué tenemos en el núcleo? Básicamente tenemos protones libres que le dan carga eléctrica positiva al núcleo. ¿Qué más tenemos? Neutrones. Y los neutrones estarían hechos de protones y electrones, de tal forma que se anula la carga y por eso se le dice neutrón. Pero ¿qué más tenemos? ¿Ahí queda con protones y neutrones? No, sigue, el estudio sigue. No se conoce aún cuál es la esencia de la materia. No se conoce cuál es la esencia. Cuando decimos esencia de la materia, ¿a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a comenzar a destruir esa mesa. La corto, la corto, la corto, la vuelvo en pedacitos, tengo partículas, más pedacitos, tengo moléculas, separo moléculas, tengo átomos, separo los componentes del átomo, puedo tener electrones, protones, neutrones, pero sigo separando más. Lo más pequeñito no son los protones, no son los neutrones, no son. Investigaron y encontraron quarks. Los quarks todavía tienen cuerdas, supercuerdas y más. Y entonces a la actualidad todavía la investigación sigue. No se conoce cuál es lo mínimo, lo más pequeñito que sería parte de la materia. No se conoce. Pero bueno, ese es otro tema. En este tema a nosotros nos interesa llegar hasta aquí. Decir, en la corona hay electrones y en el núcleo hay protones y neutrones. Hasta ahí nos interesa en este tema, porque eso es lo que van a aplicar en medicina. Cuando nosotros tenemos, que ya es hora que se están yendo, ¿a qué hora terminan sus clases? 11, ¿no? Y recién en las 10. ¿Están cansados? ¿Qué han estudiado? ¿Anatomía? ¿Histología? También. Sí, pues es medicina, ¿no? Y hay que ponerle ganas, chicos. Si quieren, párense. ¿Quieren un descansito? Ya, 5 minutitos de descanso y seguimos, ¿ya? Los veo cansados, sí, y me preocupa, ¿no? Porque